Buenos días y feliz sábado. ¿No estuvo hermosa la música especial? Yo quería que continuara, realmente muy elevadora, inspiradora también. Pues en esta mañana el tiempo nos gana y tenemos que volar. Así que pónganse sus cinturones. Tenemos que cubrir mucho tema en poco tiempo. Pero antes de ir al estudio quisiera darle gracias a Dios por estos ministerios que Él ha levantado. No creo que es casualidad, creo que es providencial. Dios ha tenido en su misericordia por la humanidad levantar hombres y mujeres que sin temor a consecuencias humanas han decidido que vale la pena seguir a Jesús, servir a Jesús y amar y servir la humanidad. Así que oremos por ellos, para que a pesar que el enemigo les ataque en diferentes formas y maneras, hay un cerco de protección alrededor de ellos. Sean impregnables, el enemigo sea derrotado vez tras vez. Pues en esta mañana comienzo leyéndoles una declaración del libro deseado de toda la gente en la página 199. Dice, la nota predominante de la predicación de Cristo. ¿Le gustaría saber cuál era? Por supuesto, Él es el maestro en todo. Era, el tiempo es cumplido. ¿Se parece al título del campamento? Así que el campamento tomó palabras textuales de Jesús. Y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos, lo cual hablábamos anoche, y creed al evangelio. Así el mensaje evangélico dada por el Salvador mismo se basaba en las profecías. Vemos que Jesús es quien nos dio la palabra profética. 26.6 de la Biblia es profecía. Si descartamos las profecías, tenemos que descartar más de un cuarto de las Sagradas Escrituras. Espero que en esta mañana usted y yo valoremos esa luz profética que el Señor nos ha dado. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en Mateo capítulo 24. Es el sermón profético de Jesús. Mateo capítulo 24. Y vamos a comenzar la lectura en el verso 1. Mateo capítulo 24, comenzamos en el verso 1. Y leo, dice, y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y Jesús les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose él en el monte de los olivos. ¿Qué lugar se sentó Jesús? Cuando regrese por tercera vez, ¿dónde va a poner su capital? En el monte de los olivos, donde Abraham sacrificó a Isaac. En el monte de los olivos, exactamente en el mismo lugar. Y vemos que hoy día Satanás está peleando por ese lugar. En la guerra de Palestina es por tomar control ¿de dónde? Del monte de los olivos, con la supuesta idea de edificar un tercer templo y regresar a los sacrificios, lo cual no tomará lugar. Hará intentos, pero el Señor no lo permitirá. Ese lugar le pertenece a Dios nada más. Y Jesús ahora sentándose en ese lugar, cuando alguien se sienta, es señal que toma posesión del lugar. Y nadie le puede quitar esa posición. Y Jesús sentándose en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos. Dos preguntas, vamos a ver cuáles estas son las preguntas. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Note, la pregunta es en plural. Cosas, qué eventos, qué acontecimientos tomarán lugar. Número 2, ¿y qué señal singular? Singular, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Así que vemos dos preguntas, una en plural, otra en singular. Señor, ¿qué eventos tomarán lugar? Pero ¿qué señal marca que realmente estás por regresar? Y ahora Jesús, como tan solo lo puede hacer en forma extraordinaria,
contesta estas dos preguntas describiendo dos eventos: la destrucción de Jerusalén y el fin de la historia humana. Es más, si usted lee el libro El conflicto de los siglos, sigue el bosquejo de Mateo 24. No sigue el bosquejo de Daniel ni de Apocalipsis, porque esos libros van atrás y adelante, atrás y adelante. Sigue el bosquejo de Jesús en el sermón profético de Mateo 24. Usted también lo puede encontrar en Marcos 13 y en Lucas 21. Pero Mateo 24 tiene mayor detalles y mayor información. Vamos a ver ahora, y no podemos entrar en todos los detalles, el tiempo nos gana en esta mañana y queremos mantenernos dentro del tiempo. Ahora Jesús comienza a contestarle la primera pregunta, la cual es: ¿cuáles cosas o qué eventos y sucesos tomarán lugar? Vamos a ir rápidamente al versículo 7. Mateo 24, 7 dice: porque se levantará nación contra nación. En otras palabras, habrán guerras, lo cual vemos hoy día en Ucrania, en el Medio Oriente y en otros lugares. Reino o gobiernos contra reinos o gobiernos. En otras palabras, habrá guerras civiles, revoluciones, manifestaciones, protestas, disturbios, derramamientos de sangre. Así que habla primero a nivel global, guerras entre las naciones, pero dentro de las naciones habrán también momentos de crisis, lo cual vemos hoy día. No sé si notamos que nuestra nación se prepara ¿para qué? Para una guerra civil. Vemos una nación dividida. Y Jesús dice que un reino dividido no puede permanecer, que cae. Así que usted y yo comenzamos a presenciar la división que hay hoy día dentro de la nación. Política, social, económica, de géneros, de inmigrantes. Usted lo nombra en la rama que sea y vemos una nación que comienza a dividirse más y más y más. ¿En preparación para qué? Para una guerra civil. Lo vemos en México, lo cual tiene más de una década. Lo hemos visto y lo continuamos viendo en Colombia. Lo vemos también en Centroamérica con las maras y con estas clases de personas de crimen organizado. Vemos en Ecuador, lo vemos en el mundo entero. Las naciones comienzan a temblar y comienzan a quebrantarse delante de nuestros propios ojos. ¿Qué más dijo Jesús? Habrá hambres. Note, está en plural. No hambre, hambres. ¿Qué significa hambres? Ausencia de qué elemento que es básico para la vida. Alimentos, comida. Así que llegará un momento que habrá crisis económica. A tal punto será la crisis económica que va a faltar aún los alimentos. Y todos tenemos que comer todos los días. Es decir, que Jesús comienza a describir el mundo en guerra, las naciones también en guerras internas o guerras civiles, divididas en disturbios, y también comienza a decir, ahora se aproxima que una crisis económica al punto que no habrá alimentos. ¿Qué se necesita para comprar alimentos? Bueno, ya le di la respuesta. Dinero. Bíblicamente, ¿para qué se usa el dinero? Vamos a leerlo. Vamos al libro de Deuteronomio. Pues en la Biblia encontramos todas las respuestas a todas nuestras preguntas e inquietudes. Deuteronomio capítulo 2. Vamos a leer allá el verso 6. Deuteronomio 2:6 dice: compraréis de ellos por dinero, ¿qué cosa? Los alimentos. ¿Y qué más dice? Y comeréis. Y también compraréis de ellos por dinero, ¿qué otro elemento básico para la vida? El agua, y beberéis. ¿Para qué se usa el dinero desde una perspectiva bíblica? Para comprar comidas y comprar ¿qué? Agua. ¿Ambas cosas son necesarias para la vida? Sí. Si hay carencia de alimento, ¿qué falta también entonces? Recursos. Usted no puede ir a la tienda y comprar porque simplemente tiene hambre. Usted tiene que pagar antes de sacar los alimentos de la tienda. Por lo tanto, las hambres que vendrán es evidencia de que viene una seria crisis económica al punto que la gente no tendrá recursos para comprar sus alimentos. ¿Y por qué no tendrán recursos? Se los voy a leer en esta mañana y podamos ver lo que pronto hemos nosotros de vivir
y hemos también nosotros de pasar por ella. Continúo la lectura. Esta declaración dice lo siguiente: en India, en Rusia, en China. Esta declaración se escribió en el año 1899. Estamos hablando de 124 años atrás. Menciona 3 países. India, el país de mayor población del mundo. China, el país que tiene la segunda población del mundo y la segunda economía del mundo. Rusia, el país de mayor territorio en el mundo. Y un país belicoso. Dice, y en las ciudades de América, ¿qué nación es esa? Los Estados Unidos, miles de hombres y mujeres estarán muriendo de hambre. ¿En qué lugar va a haber hambre? Si hay un lugar que sobra la comida hasta el presente, ¿dónde es? Es más, el país que tiene la gente más gorda del mundo es Estados Unidos. El 62% de la población de este país tiene exceso de peso. Usted lo puede ver a la gente. Camina en las calles y va a ver que la mayoría de las personas exceso de peso. ¿Por qué? Por la abundancia de alimentos. En todas las esquinas alguien está vendiendo algo de comida, ¿sí o no? Pero llegará el momento en esta nación donde la economía habrá sido tan impactada en forma negativa que en las ciudades de América miles de hombres y mujeres estarán muriendo ¿de qué? De hambre. Eso nunca se ha visto en esta nación. Nunca. Es más, si algo sobra aquí, es el alimento. Ahora continúa la cita. Nos da la razón. Los hombres de dinero, debido a que tienen los medios y controlan el mercado, compran todo lo que pueden obtener a bajo precio. Y después venderán a altos precios. Y esto resultará en una guerra civil. Así que, ¿hacia dónde nos dirigimos como nación? A una guerra civil. ¿Y cuáles serán los peores lugares para vivir en ese momento? ¿Las ciudades de dónde? De América. ¿Será que Dios nos ha dado información de dónde debemos residir hoy día? Sí. Dice, el lugar donde debemos residir es donde podamos nosotros crear nuestras propias provisiones. ¿Qué lugar es ese? En el asfalto, en las calles. No, tiene que haber, ¿qué cosa? Tierra. Y para que haya tierra y alimento tiene que haber agua propia. Y tiene que haber árboles con madera para poder calentarnos y cocinar y para tener madera para construir. Así que el Señor en su sabiduría, años atrás, conoce claramente el plan de Satanás, ¿sí o no? Para Dios no hay nada absolutamente nuevo, porque Dios conoce el fin desde el principio. Y mientras Satanás hace sus planes, ya Dios está mandándole a los profetas la información que Satanás nada más está pensando. Póngase a pensar el dolor de cabeza que Dios le da a Satanás todos los días. Así que mientras está haciendo sus planes, el Señor dice, no hay problema, pueblo mío, aquí está la información. Y es pan caliente todos los días. Queridos, si hay un tiempo que debemos residir en el campo, es hoy día. No es una privación, es un plan de salvación en Cristo Jesús. La salvación no está en el campo, está en Cristo, pero el lugar que Él quiere que estemos es en el campo. Dice que tenemos que tener nuestras propias provisiones. Provisiones no es comida nada más, es calzado, es ropa, es remedios naturales, es todo lo necesario para la vida. Así que tenemos que crear esas condiciones y eso toma tiempo. Usted no siembra una semilla y mañana come esa semilla. Lo más rápido que se da es el rábano y toma 25 días. Así que si usted puede ayunar por 25 días más, comer rábano, pues éxito en su plan. En mi corazón hay un sentido de urgencia porque yo creo que el tiempo es extremadamente corto. Y ruego en el nombre de Jesús que las familias que aún residen en las ciudades, este año sea el último año de residir en la ciudad. Dice que familias tendrán que trabajar arduamente para establecerse en el campo. ¿Qué tipo de trabajo? Arduo. El campo no es para vacaciones. No es para una hamaca y tomar piña colada, queridos. Eso es Hawái, eso no es el campo. El campo es para un asadón, para un pico, para una pala.
El campo es para cortar las ligaduras con este mundo que tenemos. El campo no es para escondernos tampoco. Es imposible escondernos con la tecnología de hoy día. El campo es para el desarrollo del carácter. ¿Por qué Dios puso a Adán y Eva perfectos en un jardín y no los puso en una ciudad? Porque es el lugar donde el carácter se desarrolla. Y ese orgullo que hay en nosotros. Y ese deseo de superación y de vanidad. Y no es que no podamos superarnos y estudiarnos. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero de superarnos al nivel donde otros nos sirvan en vez de nosotros servir a otros. Ese espíritu muestra el egoísmo que aún reina en nuestros corazones. Hoy día el Señor está llamando a su pueblo para hacer esa experiencia. Es más, les leo esta cita de Manuscritos 926. Dice, nunca. ¿Qué significa la palabra nunca? Jamás, nunca podremos tener un carácter perfecto y una experiencia completa en Cristo hasta que todo apoyo terrenal nos sea removido. ¿Cuánto apoyo terrenal? Todo. Nunca podremos desarrollar una experiencia completa en Cristo y un carácter perfecto mientras todas estas cosas bonitas y cómodas formen parte de nuestra vida. Cuando Jesús vino a este mundo, dice, las zorras tienen cuevas, los pájaros tienen nidos, y el dueño del universo, ¿qué tenía? Absolutamente ni dónde recostar su cabeza. ¿Entendemos ese plan? Hay un amén, hay esperanza para ustedes en esta mañana. Queridos, esa crisis económica está a las puertas. Antes de la ley dominical tiene que venir un caos económico en el mundo para que el mundo demande esa ley. La ley no será impuesta, será el clamor de un pueblo desesperado en crisis, que ha perdido su prosperidad y ha perdido sus libertades, que demandarán de sus legisladores que por favor hagan algo para que el favor de Dios regrese a la nación. Y ahí es donde estamos hoy día. Comenzamos a ver desde la famosa pandemia cómo la economía ha venido, ¿qué cosa? Subiendo, ha ido subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Ha ido bajando y bajando. La famosa inflación que es creada, no olvide, la inflación tan solo el gobierno la puede crear. ¿Y cuándo se crea inflación? Cuando hay mucho dinero en el mercado y hay poca producción. No es que el valor de las cosas suba, sino que el valor del dinero baja. Eso es inflación. Y lo podemos ver hoy día. Así que estamos en ese momento completo donde pronto veremos la caída económica del imperio. Es más, aún la gente del mundo nos lo está diciendo. Este es un artículo de Wall Street Journal, que es la Biblia económica para mucha gente. Dice lo siguiente, véalo aquí. ¿Cuánto Washington realmente debe? ¿Saben la cifra que está ahí? 100 trillones de dólares. ¿Saben ustedes qué cantidad de dinero es ese? Yo tampoco. Pero para darles una idea, $1 millón, 4 pies de alto de billetes de 100 uno sobre otro. Bien apretaditos, es 1 millón. 1 billón. Billetes de 100, uno sobre otro, 90 pies de alto. 1 trillón. Billetes de 100, uno sobre otro, 100 millas de alto. Ese es un trillón. Y Washington debe 100 trillones. Es decir, podemos ir a la luna y regresar. ¿Ustedes se ríen? Queridos, estamos a un paso del precipicio y de la caída económica más grande del planeta Tierra. ¿Okay? Ahora, otro. Estoy leyéndoles de los periódicos nada más. Nuestra deuda nacional, escuchen, aumenta cada hora. ¿Qué cantidad está ahí? 100 millones de dólares cada hora. Aquí está. No es mi opinión. Ojalá que tuviera algo diferente que decirles. ¿Cuánto más tiempo podremos continuar nosotros como nación gastando dinero al paso que lo estamos haciendo y todavía pensar que vamos a tener prosperidad económica? Es imposible. Para darles otro ejemplo.
digamos que estuviéramos presentes el día que nació Jesús, hace 2000 años atrás. Y ese día nos regalaron $1 trillón. Ese día. Cada hora, desde que nació Jesús, 2000 años atrás, cada hora usted gasta $1 millón. Hoy día, todavía le quedarían 700 años para terminar de gastar el $1 trillón. Aquí lo tengo. Esta es la información. ¿Serán que las piedras están hablando? Y que el pueblo de Dios todavía piensa que esto va a continuar. Y que vamos a seguir viviendo cómodos y tranquilos. Y con aire acondicionado y con alfombra y con carros nuevos. Queridos, esos días están contados. Si es un tiempo de seguir el plan de Dios hoy día y residir fuera de las ciudades y tener nuestras propias provisiones, es hoy día. Llegará el momento que seremos considerados reyes y reinas. ¿Quiénes viven mejor hoy día? Los reyes y la reina. ¿Quiénes vivirán mejor en ese momento de la historia? El pueblo de Dios que esté residiendo en el campo. Esto tenemos que en oración buscar dirección, pero tenemos que obrar. La fe que no obra es muerta. Si tan solo tenemos el conocimiento y seguimos residiendo donde estamos pensando que el Señor va a hacer un milagro, queridos, eso no va a pasar. Tenemos que seguir el plan de Dios. ¿Recuerdan ustedes una de las últimas visiones que tuvo la sierva de Dios? Esta visión era de un camino que iba de la tierra al cielo. ¿Recuerdan ustedes esa visión? Estaban ellos allá en Battle Creek. ¿Okay? Y salieron con sus carruajes llenos de cosas. Es más, ni podían ponerles más cosas a los carros. Dice que se salían las cosas de los carros, de las carretas. Y comenzaron su camino. A medida que iban avanzando, el camino se iba estrechando. Y llegó un momento que tuvieron que dejar atrás sus carretas, con todo lo que tenían las carretas. Tomaron algunas pertenencias personales y continuaron el camino. Y llegó el momento que el camino era tan estrecho que tuvieron que dejar las pertenencias personales. Continuaron su camino y llegó un momento que era tan estrecho el camino que era de uno en fondo nada más. De uno en fondo. No había lugar para 2 personas. El camino ahora se hizo más estrecho. Llegó un momento donde tuvieron que quitarse sus zapatos. Después quitarse sus calcetines. Y comenzaron a sangrar los pies. Después era tan estrecho el camino que no había donde poner el pie. Y una cuerda verde descendió del cielo. Y le dijo, abracen esa cuerda. Y a medida que iban avanzando, el precipicio debajo, y ya no había nada debajo de sus pies, aire. A medida que iban avanzando por fe, la cuerda se iba haciendo más gruesa. Llegó a ser tan gruesa como sus cuerpos. Y una voz le dice, vayan al otro lado. Su esposo, el pastor Jaime White, fue el primero en ir al otro lado. Y cuando llegó al otro lado, ahora la voz le dice, ve tú también. Y en ese momento despierta. Y se acabó el sueño. Dice, esa será la experiencia del pueblo de Dios. Es más, les leo esta declaración, la cual es de la visión. Dice lo siguiente, entonces pensábamos en los que estaban acostumbrados a privaciones y penurias. ¿Acostumbrados a qué? Y penurias. ¿Dónde estaban ahora? Aquellos que no se habían acostumbrado a privaciones ni penurias, ahí se la pregunta, ¿dónde están ahora? Ya no estaban con nosotros. A cada cambio, algunos quedaban atrás. Solo seguían los que se habían acostumbrado a soportar penurias y también privaciones. Es más, mientras las privaciones eran mayores en el camino, más deseosos estábamos por esforzarnos para llegar al fin del camino. ¿Estamos caminando en ese camino? ¿O estamos llenando carretas de más cosas, queridos? No es tiempo para carretas. Es tiempo para la cuerda. La cuerda verde significa ¿qué? Fe. ¿Cuál es la moneda del cielo? ¿El dólar?
la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo viene la fe? Romanos 10:17, la fe viene por el oír y por el oír de la palabra. ¿Estará buena la economía del cielo cuando las calles son de oro? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguna idea? Yo no, la mejor economía del universo está donde está Dios. ¿No nos gustaría llegar a esa economía? Entonces tenemos que permitirle al Señor que corte lo que nos ata a este mundo y ponga nuestros ojos en Jesús y nuestro único deseo en seguirle. Vemos que habrían hambrunas. Y pudiera mucho más mencionarles de la economía en esta mañana, pero quiero avanzar porque nos quedan pocos minutos para terminar. Vamos a regresar al pasaje, porque quiero terminar en el santuario, no en las profecías. Leo lo siguiente y continúo ahí en Mateo 24, donde estábamos leyendo, que además siguen pestilencias. ¿Qué palabras podemos cambiar por pestilencias, que es más común hoy día? Enfermedades, pandemias, virus, etcétera, etcétera. Note, está en plural. No es una vez. Vez tras vez tras vez. ¿Han escuchado de COVID? ¿De Omicron? ¿Han escuchado de la vaca loca? ¿Han escuchado también de la fiebre porcina? ¿Han escuchado del flu de las aves? ¿Casualidad? ¿O profecía cumplida? Y no hemos visto lo peor todavía. Es simplemente el comienzo. Se lo voy a leer. Jesús dice, este es el comienzo de dolores. Así que vendrían enfermedades. Pregunto yo, ¿Dios tiene un plan de salud? Basado en inyecciones. ¿Oh, no? Porque es lo que la gente hace hoy día. O en fármacos. Tampoco ese es el plan de salud. Basado en hospitales entonces. Oh, no. Dios tiene un plan de salud y es gratis. Usted no tiene que tener seguro. Usted lo que tiene que tener es fe. Y ese plan trabaja. Les leo dos declaraciones, voy a avanzar a otro punto, pero dos declaraciones importantes. Dice lo siguiente: ha llegado la hora donde cada miembro de nuestras iglesias, ¿cuántos miembros? Debe tener un conocimiento práctico en la obra médica misionera. ¿Qué debe tener? ¿Qué significa conocimiento? Saber. ¿Qué significa práctico? Hacer. Un conocimiento intelectual, pero también práctico, ¿de qué obra? Médica misionera. ¿Piensan ustedes que usted podrá ir a la farmacia y le van a vender un Tylenol, una aspirina? No. ¿Piensan ustedes que va un médico para que le ponga una insulina cuando no puede comprar ni vender? No. Es más, la pandemia que nos demostró tres cosas. Número uno, el sistema médico no puede hacerle frente a una pandemia. ¿Sí o no? La gente iba enferma al hospital y que le decía, no hay lugar, regrese a su casa. No había lugar para atenderlos. Número dos, la pandemia nos demuestra algo más. Y es que la medicina humana es incapaz para solucionar el problema. ¿Sí o no? Lo es. Número tres, la pandemia nos demostró que aquellos que murieron de esta enfermedad eran los que tenían condiciones médicas de salud preexistentes. Obesos, diabéticos, cáncer, estreñidos, etcétera, etcétera. Aquellos que estaban sanos y se enfermaban pasaron sin mayor problema la crisis. Los que murieron eran aquellos que ya estaban con un sistema inmune destruido. Y ahora sus vías respiratorias, porque realmente atacaban las vías respiratorias, colapsaban. Pero aquellos que tenían salud más o menos, aún en casa, no olvide, el 80% se sanó en casa. Sin nada. Eso demuestra que Dios tiene un plan y debemos conocerlo. Es la obra médica misionera. ¿Jesús tenía ministerio médico misionero? Cuando venían los enfermos, le decían, mira, ve a la farmacia y cómprate esto, ¿ok? Lo que sea Jesús. Oh, no, ve a ver al hospital, ve a ver a esta persona. No, sabía él hacerle frente a las enfermedades. Sabía cómo curar las enfermedades. Usó barro para curar enfermedades. Usó agua para curar enfermedades.
¿Y usted y yo? ¿No tenemos que seguir el ejemplo del maestro? Pero tenemos que saberlo. Y tenemos que cuidar este cuerpo. Esta maquinaria está compuesta de 11 sistemas. Y trabajan armoniosamente. Esta es la maquinaria más perfecta que conozca el ser humano. Desde la mente hasta los pies. Pero tenemos que cuidarla. Y Dios nos ha dado instrucción. Estas instrucciones no tan solo son para nosotros, es para el mundo. Por eso tenemos el deseo de establecer un lugar de salud. Porque al final habrán tantos enfermos que tan solo aquellos que podamos conocer estos remedios y estas formas seremos usados para terminar la obra. Si usted y yo no conocemos la obra médica misionera, no seremos de los obreros de las 12 horas. Tenemos que pasar al descanso porque el Señor no nos puede usar. Tan solo los médicos misioneros serán los que terminarán la obra. Se nos ha dicho claramente dos cosas. Número uno, se nos ha dicho que la obra médica misionera es la última obra que se podrá realizar. Y número dos, se nos ha dicho que nosotros debemos ser las manos de Cristo para aliviar el sufrimiento humano. ¿Qué más dice Jesús? Y terremotos, plural otra vez, en muchos lugares. ¿Qué palabra podemos cambiar por terremotos? Desastres naturales, calamidades. Los vemos hoy día. Es más, en las noticias que se nos está hablando constantemente de estos desastres naturales, de acuerdo a ellos, ¿cuál es la causa de estos desastres naturales? El cambio climático. El cambio climático, o lo llaman el calentamiento global. Ya hoy día no usan tanto esa palabra porque realmente no está calentándose el planeta. Yo creo en calentamiento global, pero es cuando venga Cristo. Va a haber calentamiento global, yo se los aseguro, queridos. ¿Cuál es la base principal de la agenda de cambio climático? Laudato Si. ¿Sí o no? ¿Quién ha hecho común la agenda del cambio climático? El papado. ¿Será que detrás de esta agenda hay otro punto importante que ellos quieren promover? Es más, en la encíclica es una carta oficial. Y por primera vez en la historia, una encíclica no está dirigida a los fieles de la iglesia cristiana, que es para ellos la iglesia católica, está dirigida al mundo entero. Porque la encíclica es para los miembros de la iglesia. Esta encíclica no, es para el mundo entero. Y en el párrafo 237 dice que la observancia del domingo y la celebración de la Eucaristía sanaría nuestra relación con Dios, con nuestro prójimo y traería sanidad a nuestro hogar común, el planeta Tierra. Comenzamos a escuchar cumplimientos proféticos aún en esto. Y escuche lo que leo en el verso 8. Y todo esto será, ¿qué cosa? Principios de dolores. Es decir, que en los principios de dolores estamos ya en el último paso. Estamos en el último paso. Verso que sigue, el verso 9. Entonces, esa palabra es importante. Entonces, os entregarán para ser atribulados y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre, y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué viene después entonces? Una prueba de carácter individual. ¿Qué hará el mundo? Nos va a aborrecer y nos va a perseguir. Pero dije algo de carácter individual porque primero no es el mundo. Lo primero que va a ser probado son nuestras familias, no el mundo. Jesús lo dijo claramente en Lucas. Vamos a leerlo y después regresamos para terminar. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Vamos a ver que la primera prueba es de carácter familiar. Lucas capítulo 12. Versos 52 y 53. Porque de aquí en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Es más, Jesús es específico. El padre estará dividido ¿contra quién? Y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija.
y la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Diría usted que vienen conflictos familiares internos? Sí. Es decir, 12, 52, 53. Lo que sigue es que vamos a ver un ataque completo y frontal contra la institución de la familia, lo cual ya estamos viendo hoy día, con esta agenda de género. Pero esta agenda de género es de carácter mundial, pero ahora la prueba vendrá local a nuestros propios hogares. Padres contra hijos, hijos contra padres, madres contra hijas e hijas contra madres. ¿Saben por qué Satanás atacará a la familia? Como ya lo hace, pero será más severo el ataque. Se los voy a leer, Testimonios para la Iglesia, volumen 7, página 129. Dice, el cielo debe comenzar en este mundo. Entonces se establecerá un cielo aquí abajo, donde nos prepararemos para el cielo del más allá. Así que, ¿cuál es el lugar de preparación para el cielo? ¿En qué lugar de aquí? En las familias. Dice que el cielo debe comenzar en la tierra. Y que aquí es donde, en nuestros hogares, donde se establecerá el lugar de preparación para el cielo del más allá. Y veremos un severo ataque contra la familia. Continúa la cita diciendo, empiecen en casa. ¿Dónde se debe comenzar? En casa, en su propia familia. Por eso hoy día vemos tanta tensión en los matrimonios, tanta tensión entre padres e hijos. Vemos tantos jóvenes que van al mundo y se dejan entretener por el mundo y sus cosas. Satanás los está atacando. Él sabe que eventualmente esos jóvenes o esos padres, etcétera, etcétera, serán sus peores enemigos. Sus más severos enemigos. Y continúa diciendo la declaración. Dice, esta obra misionera en casa. ¿Qué es la obra en casa? Obra misionera en casa muestra nuestra habilidad o incapacidad para servir a Dios en cualquier otro lugar. Si yo no puedo servir en casa, Dios no tiene otro lugar donde mandarme. Si yo no puedo dirigir 1, 2 o 3 o 4 personas, podré dirigir una iglesia. Podré dirigir una institución. No puedo. Si no puedo con 2 o 3, ¿cómo voy a poder con 5 más? Así que ese campo misionero, esa obra misionera, me habilita o me incapacita para que Dios me llame a servir en otro lugar. Si Dios quiere que yo fuera a países extranjeros, me prepararía en mi hogar. Quizás leo una cita más. En el hogar está la fundación de la prosperidad de la iglesia. Si hay problemas en la iglesia, ¿dónde hay problemas primero? En el hogar. Hogares divididos, ¿cómo están las iglesias? Hogares desanimados, ¿cómo están las iglesias? Hogares mundanos, ¿cómo están las iglesias? Hogares sin normas y principios, ¿cómo están las iglesias? El hogar es la fundación de la prosperidad de la iglesia y la influencia que rige en el hogar es la misma que rige en la iglesia. Por lo tanto, los deberes eclesiásticos comienzan en casa. Ese es el hogar adventista 318. Lo que les leo en esta mañana, y esta es la última declaración para ir al final. Donde falta la religión en el hogar, nuestra profesión de fe no tiene ningún valor. Si no hay religión en el hogar, nuestra profesión de fe no tiene ningún valor. Al menos que sepamos manifestar ternura, compasión y cortesía en nuestro hogar, nuestra religión será en vano. ¿Qué tipo de religión? En vano. Y es lo que pasa en muchos hogares hoy día. Mucha verdad presente de teoría, pero ausente de práctica. Hablamos de exaltar los principios,
pero nos olvidamos de amar al prójimo, de ser pacientes, corteses, amables, de servir, de dar. Ese espíritu necesitamos, y necesitamos a Jesús para que ese espíritu resida en nosotros. Es más, les pongo un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes el pastor John Andrews? Fue el primer misionero que enviamos a Europa. Este hombre, antes de ir a Europa, pierde a su esposa, tuberculosis, y una de sus hijas también, la más joven también. Ambos perdió. La señora juez le manda una carta y le dice, por favor, antes de ir a Europa, cásate. Lleva una mujer para que te ayude, sea tu ayuda idónea. Necesitas una mujer a tu lado. El pastor se fue sin hacerle caso. Pero ella le escribe otra carta. Ahora, no les voy a leer toda la carta. Un párrafo de la carta nada más dice lo siguiente. ¿Recuerdas cuando yo te escribí desde Texas? Desde Shepherd. No era Shepherd, no sabemos eso. Que obtuvieras una buena mujer cristiana antes de regresar a Europa. ¿Supones que te hubiera dado tal consejo si no se me hubiera dado luz? Asegúrate que tal consejo jamás hubiera salido de mis labios si no hubiera tenido razón para darlo. Me fue mostrado que cometiste un error en ir a Europa sin una esposa cristiana. ¿Es de valor el matrimonio? Así lo es. Y gracias por ese amén. Hay una esposa que aprecia. Las demás están en duda quizás. Ok. Dice, si hubiera seleccionado una mujer cristiana que fuera madre para tus hijos y compañera para ti, tu utilidad en Europa hubiera sido 10 veces más. Un matrimonio cristiano es una gran bendición. Pero ella le escribió otra carta a otra señora. No sabemos el nombre, es la señora D nada más. La esposa de otro pastor. Ahora, les voy a leer un párrafo de la carta. Dice lo siguiente. Querida hermana, ojalá que su esposo nunca lo hubiera conocido. ¿Qué le parece recibir una carta así? Ha hecho la obra de su esposo 10 veces más difícil por su carácter. ¿Qué le faltaba? Carácter. No la doctrina, no profecías, no reformas. Carácter. ¿Cómo era el trabajo de su esposo? 10 veces más difícil. Bueno, dice más, pero no les voy a leer porque no, es una carta de 2 páginas. Pero, es decir, el resto de la carta, ella anima a la hermana a cambiar su carácter. Y si usted tiene habilidades, usted tiene capacidad, usted tiene talentos, pero ese carácter, él no le ayuda. Y lo que hace pesado la obra de su esposo. El carácter, lo más importante, queridos. Carácter. Necesitamos el de Jesús desesperadamente. Así que ahora comenzamos a darnos cuenta la importancia del matrimonio. Si fuéramos, no vamos a ir, si fuéramos a Lucas capítulo 16, allí Jesús dio una parábola. ¿Recuerdan ustedes la parábola de la cena? Que un hombre rico preparó una cena. ¿Recuerdan ustedes? Invitó a mucha gente. Dijeron, vamos a ir. Cuando estuvo lista la cena, invita a los siervos. Vayan por la gente. ¿Cuál fue una de las razones por la cual una de las personas no fue a la boda? ¿Entendieron lo que pasó? El matrimonio, en vez de ser una bendición, ¿qué fue? Un estorbo. Un obstáculo, una maldición. No es que el matrimonio no esté a favor de lo que Dios desea, pero cuando Dios no une a la persona, Satanás une a las personas. Y ese hombre que había dicho, sí, yo voy a ir, me avisas cuando esté listo. Llegó el momento y dice, no, ahora tengo un amor superior al tuyo. Mi esposa, y no puedo ir. Lamentablemente rechazó la invitación de salvación. Así que vemos la importancia del matrimonio. Es más, ¿saben cuál es el consejo para los matrimonios hoy día? ¿Quieren escucharlo? Bueno, aún si no lo han escuchado, lo van a escuchar. ¿Okay? Dice lo siguiente. En esta época final, cuando las escenas de la historia terrenal están por terminar pronto y estamos por entrar en tiempo de angustia cual nunca lo hubo, cuantos menos sean los matrimonios contraídos,
mejor para todos, hombres y mujeres. El libro es Eventos Finales, página 37. Es más, les voy a leer otra declaración. Dice lo siguiente. No es realmente sabio tener hijos hoy día. ¿Saben por qué? El tiempo es corto. Están sobre nosotros los peligros de los últimos días. Y nuestros hijos pequeños serán mayormente arrebatados antes de nosotros. Así que antes de aumentar la familia, hoy día hay que orar mucho para estar seguro que el Señor está aprobando eso. Y aún antes del matrimonio hay que hacer lo mismo. Dice que mientras menos matrimonio, no es en ningún matrimonio. Para los que están solteros no hay ninguna prohibición. Puede ser que hay una persona para usted. Pero mientras menos los matrimonios, mejor para estos días finales. Vemos lo que le pasó al hombre de la parábola. Cuando llegó el momento de aceptar a Jesús, completamente lo rechazó por lo que había tomado lugar. Para terminar en esta mañana, vamos a Mateo 24. Mateo 24. Verso 15. Mateo 24, 15. Ahora Jesús le dio la respuesta de las señales y acontecimientos. Ahora le va a dar la respuesta de la señal singular que marca el fin de la historia y la proximidad de su venida. Mateo 24, 15 dice, por tanto, cuando vieres la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, y no tenemos el tiempo, pero si usted quiere saber cuál es, vaya a Daniel capítulo 9. Ahí está la abominación desoladora que habló Daniel. Versículo 23 y versículo 27 claramente lo dice. Que estará en el lugar santo el que lee, entienda. ¿Cuál es la abominación que traerá la desolación? La ley dominical. Así que habló de los acontecimientos y después habló de la señal. Vemos varios acontecimientos que tomarán lugar y vemos que están tomando lugar hoy día. Es más, hemos llegado al final del último de ellos. Pero ahora nos dice que hay una señal al final. ¿Y cuál es esa señal? La abominación que trae la desolación. Leyendo en el mismo capítulo 24, voy a leerles un pasaje, lo cual nos ayuda a entender el momento en el cual vivimos. Dice lo siguiente, verso 34. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál será la última generación que habrá en el planeta Tierra? La generación que vea los acontecimientos acompañados de la señal final. Aquellos que veamos la ley dominical, esa es la última generación del planeta Tierra. El tiempo ya ha terminado. Pero quiero compartir un detalle más con ustedes. El sermón profético de Jesús es Mateo 24 y Mateo 25. No olviden, los capítulos y versículos no fueron inspirados, fueron puestos después para ayudarnos en el estudio de la Biblia. Pero es el mismo discurso. En el capítulo 25 ya no hay profecías, ahora hay aplicación. Y ahí Jesús da dos parábolas, 10 vírgenes, la primera de ellas, y los talentos después. Y después comienza a describir las cualidades que tendrán aquellos que serán fieles a Él. Algunos serán ovejas, otros serán cabras. Pero no vamos a entrar, el tiempo no nos permite en esta mañana. Vemos en la parábola de las 10 vírgenes. Porque vírgenes significa iglesia pura, ¿sí o no? Una mujer significa una iglesia. Virgen, iglesia pura en doctrinas, en principios, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cabecearon y durmieron? Todas. ¿Cuál es el tema del campestre? ¿Cuántos estamos dormidos? Todos, queridos. Aquí nadie puede hacer golpes en el pecho que estoy despierto, estoy preparado. El que haga eso es la mayor evidencia que no está preparado. Todas durmieron, todas cabecearon. ¿Hubo un clamor a medianoche?
¿De las vírgenes o fuera de las vírgenes? Fuera de las vírgenes. Ese clamor es la ley dominical. Cuando la abominación desoladora tome lugar, todo adventista se va a despertar. Todos. Ex-adventistas, liberales, conservadores, independientes de sostén propios. El nombre que usted quiera darle, todos nos vamos a despertar. Es decir, he llegado el momento final de la historia. ¿Habían algunas preparadas? ¿Otras no preparadas? ¿Las no preparadas querían prepararse? ¿Pudieron hacerlo? No. Es decir, que cuando llegue ese momento, usted y yo no tenemos tiempo de preparación. Ha terminado nuestro tiempo de preparación. Si esperamos a la crisis para prepararnos, es demasiado tarde. Porque las vírgenes todavía eran vírgenes, todavía tenían doctrinas correctas, todavía eran puras a la verdad, quisieron prepararse y no pudieron hacerlo. Y si usted y yo esperamos para la crisis, para prepararnos, queridos, no vamos a poder prepararnos. Este tiempo, hasta la crisis, es el momento único que nos queda de preparación. El Señor nos bendiga en el estudio de su palabra.